Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cuentero en la Sala, un lugar donde conversamos sobre cuentos contados en voz alta, con anécdotas, con un poquito de filosofía, de especulación y sobre todo de preguntas acerca de esto que hacemos. Hoy es una emisión bastante especial para mí, sé que para mucha gente también. Está en la sala el cuentero, el maestro Juan Marcial Moreno. Moreno, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué querés que te diga? Estando. En tu mansión, con la gente de servicio que se encarga que no te falte nada, eso como siempre. No. Eso está todo en orden. Muchísimas gracias por participar. Bueno, vos viste las otras entrevistas que estuve haciendo. Hay una pregunta, una especie de cortesía para iniciar. Antes de hacerle preguntas al cuentero, al maestro, le voy a hacer una pregunta al escuchador de cuentos. Y todos reconocemos cuando en el medio de la contada, en algún momento, algo muy intenso con la escucha está pasando. Estás sentado narrando y sabes que en ese momento está pasando algo increíble en las orejas, en la imaginación del público. Te llevo a vos como oyente. ¿Hay algún momento de escucha de cuentos que recuerdes que para vos haya sido intenso, ya sea en tu infancia, ya sea en la escuela, ya sea con un colega? ¿Alguna escena de escuchante que quieras compartirnos? Muchísimas. Toda mi vida te diría, si no, no sería cuentero. Desde historia familiar, que fue una enorme narración con pausas, de oír a toda mi familia, a mi abuela, a mi mamá, contar cosas horribles de la Guerra Civil Española. Eso sí recuerdo. Y que nunca voy a olvidarme. Y con pausas porque nunca se acababa ese cuento. Los años pasaban y yo oía que hablaban y decían cuándo pasó lo que pasó. Y yo no preguntaba. Y fui cumpliendo años y creo que no sé, creo que a los 15, 16, no recuerdo, se me ocurrió preguntar, ¿qué pasó? Y ahí me dijeron una parte, el fusilamiento de mi abuelo en la Guerra Civil Española. Pero no terminó ahí, porque hasta que mi mamá se murió, siguió contándome cosas que se iban agregando, y creo que todavía quedaría mucho más. Y, Esa es una. Bueno, los relatos de mi abuela, tremendo. Eso eran películas que nunca se me van a borrar. Con respecto a, bueno, siempre cuento la anécdota del doctor Echevarne cuando en la primera clase contó un fragmento de un cuento. Me acuerdo que era El potrillo ruano de Benito Lynch. Solamente 2 renglones, pero fue tan impactante lo que hizo y cómo lo dijo, que yo tuve como una ilusión óptica. Yo desaparecí de ese lugar y vi esa escena de una manera imborrable. nombraste 4 mujeres, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela y a la doctora Echevarne. Esos momentos en el que se iba desarrollando con elipsis la novela familiar en tu casa, ellas contaban en algún momento en particular, se preparaban, se hablaban entre ellas, vos podías presentir cuando ya no estaban hablando de el chisme, el barrio, la cosa, y estaba entrando esa historia, era de noche, era en cualquier lugar. No sé, era en distintos momentos. A mi abuela le pedíamos que repitiera anécdotas de bombardeos y todo, y nosotros, mi hermano y yo, oíamos y veíamos esa película. Mi abuela metida abajo de una máquina de hacer pan con toda la panadería que se le cayó encima, cosas que nos daban mucha gracia. Una vez, una barbaridad. Bueno, mi abuela era, de algún lugar salí yo. Cuando le decían a mi abuela, ¿y usted de dónde salió? Ella decía, del coño de mi madre. Un día estaba en cama y el médico le había recetado calor y se había puesto una plancha de esas que se calentaban de hierro en el carbón, y vino un bombardeo
y el cuento ese terminaba y nosotros reíamos cuando decía, y la plancha se resbaló y la abuela se quemó el tomate. Ese era un... Poco faltaba para que dijéramos, ay, cuéntalo otra vez, cuéntalo otra vez. Bueno, mi abuela era esa, entre otras cosas que hacía terribles. Bueno, y eso era tu casa y en un momento los caminos te llevaron a conocer a esta persona que nombraste, Adora Pastoriza de Echeverne. ¿Quién fue esta mujer, Juan? ¿Y cuándo la conociste? ¿La conociste ahí? Como si tan solo en esos dos renglones pudiera volcar todo lo que tenía adentro, ya mostrarte, pasarte una técnica, no sé qué adquiriste en ese momento, pero ¿quién fue para vos? Sí, yo creo que ya estaba todo comprimido en esa forma de decir ese fragmento del cuento. Bueno, yo la conocí en el año 76, después de haber pasado por otros lugares de estudio. Decidí hacer ese profesorado único en castellano y literatura con especialización en literatura infantil juvenil, año 76. Ahí la conocí. Y bueno, después fue también otra gran película, mi relación con Dora Pastoriza de Echeverne. Una gran película variopinta. Antes de que nos cuentes alguna escena, por si alguien nos está viendo y no está familiarizado con la obra, con la historia de la doctora, y quieren leer un poco, yo hay dos cosas que recomiendo. Dora Pastoriza de Echevarne fue la escritora de El arte de narrar, Valoración de la palabra, dos libros muy importantes, y fue cofundadora del Instituto Suma y la directora de ese profesorado, del cual seguramente ahora charlaremos un poquito más. Moreno, vos escribiste un artículo que está publicado en tu blog y también está publicado en una antología que hizo Graciela Pelissari que se llama ¿Cómo enseñamos a narrar? Después voy a buscar bien la cita y la voy a escribir. Pueden leer ahí donde hay varias personas que conocieron a la doctora que escriben y cuentan un poco sobre aquel momento fundacional. Ah, sí. Después en la revista AEDA, que es una revista virtual, yo escribí un artículo contando también esa historia de Salotti a Echevarne, de Echevarne a Moreno, lo pueden buscar ahí. Eso es para que tengan un cuadro de una historia de quién estamos hablando, ya se pierde en el momento del mito, pero para vos fue tu maestra. ¿Cómo eran esos talleres? ¿Eran clases de literatura expositivas? ¿Ella contaba, les hacía devoluciones? ¿Cómo era ella como maestra? Bueno, no nos olvidemos del otro libro muy importante también, que creo que es el que ella hizo la tesis doctoral, El cuento en la literatura infantil. Sí. Ese libro es muy importante. Bueno, ellas dos fueron renovadoras importantísimas de la educación argentina. Ni ellas supieron el alcance que tenía lo que habían hecho con los cuentos. Revolucionario, pero ellas no lo sabían, eso. ¿Cómo eran las clases? Bueno, era... Ahí, ¿cómo era? No, bueno, yo cuando empecé en el año 73, teníamos, claro, como era una especialización en literatura infantil juvenil, teníamos muchísima carga horaria de literatura. Eran 4 años, o sea que convivíamos con la doctora Echevarne. Éramos 30 y, creo que 32 alumnos, y para que te des una idea, terminamos 4. 4. Ella daba los 3 niveles de literatura: introducción general, literatura europea, hispanoamericana, después argentina. Y las clases, no, era un disfrute oírla, lo que sabía y lo que nos exigía. Muchísimo, muchísimo. Una formación, no era cuestión de leer lo que aparecía en literatura, sino que había que ir a los fundamentos. Por eso teníamos que devorar, tragar el Hito Padesa, el Panchatantra, libros en ese momento inhallables que ella traía y se los llevaba. Exigía muchísimo. Y nosotros nos exigíamos y le exigíamos muchísimo a ella. La relación fue variando. Yo estuve muchos años con ella hasta que se murió, y la relación fue evolucionando.
al principio, en primer año, éramos todos muy seriecitos y ella era la doctora Echevarni con todo eso. Una cosa te pregunto de ese primer año, Juan. Sí, Cuando hacía una exposición, por ejemplo, y les hablaba de Giambattista Basile o de Anderson o de Straparola y les explicaba las filiaciones, el entroncamiento mítico, ¿de pronto les contaba ahí los cuentos en ese momento? sí, era todo muy mezclado. Contaba o después pedía que contáramos nosotros, pero nunca hubo formalmente un taller. Teníamos la técnica, teníamos su libro, ella ejemplificaba, pero era todo muy así natural y nada rebuscado. Después los años fueron pasando y claro, había menos alumnos, éramos cada vez menos, y cuando llegamos a, creo que tercer año, éramos ya 4, o sea que ella nos daba clase en su estudio, en su escritorio, y ahí la cosa fue cambiando. Eh, yo la desestabilizaba bastante con las cosas que le decía cada vez peores, No te y creo. ella cuando me veía entrar, mira, tenía el escritorio que vos conocés con una foto del Papa y cuando me veía entrar ponía la cara sobre el escritorio y decía Satanás, Satanás era yo. Y ella ponía la cara sobre el Papa. Porque sí, yo la desestabilizaba, pero terminaba riéndose muchísimo. Nunca voy a olvidarme una clase que empezó muy doctoral, muy seria, como era ella, muy armada, sobre el folclore no utilizable. Y apareció con su libro de los hermanos Grimm y empezó a leer El Enebro. Yo nunca voy a olvidarme de esa noche, porque yo empecé a reírme, pero a reírme de una manera muy histérica, de nervios, y mis compañeras, esta que está Beatriz Ortiz, empezaron a reírse también, y ella decía, pero ¿qué es esto? Hasta que se contagió ella y esa clase terminó, era una orgía de gritos y de risas que no podíamos parar. Llorábamos de la risa, terminó la clase, yo me acuerdo que salí del Instituto Suma, tomé un taxi para ir a tomar el tren y el hombre que manejaba me miraba porque yo no podía parar de reírme de una manera, y ella me dijo, esto no se puede utilizar, y yo dije, sí, yo lo voy, y al día siguiente ya lo había contado a mis alumnos en la escuela, que también, bueno, amaban ese cuento. Así que ella siempre, por eso me llamaba Satanás, y tenía mucho miedo de lo que yo, con los años, después ella me incluyó en lo que eran los sábados de narración, que vos conociste de chico. Los segundo y cuarto sábado de cada mes había una función con los integrantes del club de narradores, y yo ya más o menos en ese año 78, más o menos, ella me integró a ese elenco, pero siempre estaba aterrorizada conmigo porque me llamaba primero a su escritorio y decía, Moreno, ¿qué va a contar? Por favor. Decía, un cuento italiano, por favor, Moreno. Y después yo contaba lo que quería, no le decía nunca. Y ella, espantada, y después venían esas correcciones. Yo, por ejemplo, contaba un cuento italiano de los de Calvino, que termina diciendo, bueno, una muñeca de mazapán con los pechos llenos de miel y le clavaban una espada, y ella después me llamó y decía, por favor, hijo, no diga los pechos, diga el pecho. Yo le contestaba, pero que tenía una teta sola, y ella a los gritos también. Tremendo, Satanás, Satanás, Satanás. Esto también te había ocurrido, ¿no? ¿Cómo? Con medio pollito, ¿no? Lo de métete. Ah, también sí, cuando que se metía el palito en el culito. Y ella decía, esto hay que reformarlo en la garganta. Y yo le dije, bueno, pero la garganta también es erótica. Bueno, y ella terminaba después riéndose. Y Yo pero, decía, usted déjese de hacerse la monja ultrajada. Tremendo. Bueno, la fui desarmando a la doctora. Nuestra relación era así. Cuando yo me fui a contar en el año 82 cuentos a un bar en San Telmo, ella estaba un poco horrorizada
ese ambiente de perdición, según ella. Antes Pero por supuesto vino, de ir a ver, antes de ir a ese momento, en este periodo de formación donde tenías la formación literaria y después estos encuentros en el gabinete de la doctora, estas noches de lectura, de risa y de tragedia, paralelamente vos eras maestro. Bueno, seguís siendo, digamos, eso no se deja de ser, pero tenías que contar y tenías que ir todos los días a enfrentarte a un sexto grado, séptimo grado, después a un secundario. ¿Cómo fue en tu formación como cuentero toda esta parte de leer el Panchatantra, leer a los clásicos, traducir? Bueno, podemos nombrar después a los otros profesores que tuviste también en el profesorado, a así, Ore, Valderrama, pero sí. después vos tenías que ir todos los días con niños y niñas de séptimo grado. ¿Cómo es que preparabas los cuentos? ¿Les contabas todo el tiempo? ¿Cómo eras vos como cuentero ahí en el aula? Claro, fíjate que cuando yo empecé el profesorado con Echevarne, ese mismo año 76 empecé a trabajar como maestro en una escuela alemana muy, muy tradicional, rigurosa. Bueno, yo empecé a trabajar ahí. Pero cuando el primer día vi a la doctora hacer eso, dije, yo que venía del teatro, que había hecho teatro de adolescente, y dije, yo tengo que hacer esto, yo tengo mis alumnos, al día siguiente yo ya estaba con... Me acuerdo que el primer cuento que conté fue El hombrecito del azulejo. Eso lo recuerdo. El primer cuento que les conté, yo tenía 2 séptimos grados, y bueno, los chicos consumían, y ya cuando vieron que yo contaba cuentos, ellos todos los días pedían cuentos. Y esto que yo viajaba desde Retiro hasta Villa Ballester, utilizaba ese viaje, tenía la colección de Fabulandia, que la conté íntegra prácticamente, y entonces en el viaje leía un cuento porque sabía que estaban estos esperando para que yo contara, así que lo leía en el tren y después, bueno, a contarlo. Primero en un séptimo, después en el de al lado, y así las cosas se fueron. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, fue un ejercicio enorme tener que contarles porque estaban ahí esperando, no es que me lo perdonaran, el cuento era sagrado. Por supuesto tuve que hacer todo un protocolo en la escuela. Mirá lo que es la palabra, protocolo, por Dios, ese me pegó. Eh, Porque yo ingresé dando clases de matemáticas, pero igual ellos querían los cuentos. Y tuve que decir, bueno, pero usted es profesor de matemática acá, ¿cómo va a contar cuentos? ¿Pero qué tiene que hacer? Así que yo terminaba mi clase y contaba cuentos. Bueno, eso duró 8 años. Por eso decía que era revolucionario. Me acuerdo que el dueño de la escuela un día me dijo, si usted sigue contando cuentos, yo tengo que cerrar la escuela, porque se había armado la revolución. Eso no paró. Después ya al año siguiente me dieron las clases de lengua, que era lo mío. Pero no paró, porque como mis alumnos quedaban en la misma escuela, terminaban séptimo grado y pasaban en el mismo edificio al secundario y fueron creciendo. Y cuando llegaron a cuarto año, los profesores notaban cosas, bueno, se hizo un seguimiento y llegaron a la conclusión de que todos esos alumnos extraños, cuestionadores, eran todos alumnos de Moreno. ¿Y qué había pasado ahí? Yo simplemente había contado cuentos con su dramatización y su traslado a títeres y todo eso. Bueno, me tuve que ir de la escuela porque, bueno, fue tremendo. Caldo, Uno de los que eso fue José Luis Gallego, ese caldo, cuando yo me fui. Luis Gallego, para que se dé una idea, que era un niño de 12 años que lo contó en la entrevista que tuvimos a Moreno de maestro. Entonces tenemos al Moreno maestro cuentero, después al Moreno formándose como Herr Professor, eh, y en el 82 la perversión, el bar. ¿Por qué? El bar, Eso porque lo meditaste mucho. Contanos cómo fue hacer eso. ¿Fue algo natural, una deriva natural de las veladas de cuento que hacía la doctora Echevarne? Eh, ¿Algo que venía más de lo que traías del teatro, qué sé yo, de la calle? no, te agrego algo más de lo de la escuela, porque al mismo tiempo que yo contaba cuentos y eh, empleaba el método de libre expresión creadora de Iglesias,
de Luis Fortunato Iglesias. Entonces los chicos oían cuentos en forma permanente y escribían libremente lo que querían, en cuadernos grandes, y tenían tomo 1, tomo 2. Eso lo apliqué en secundaria también, donde trabajé 4 años porque se me quemó la cabeza. Pero también pasó lo mismo. Eso es muy peligroso, que escriban libremente y que oigan cuentos, ¿no? No cuentos para domesticarlos ni con educarlos. Otra pelea en la escuela, que tenían que ser cuentos con contenido educativo. Yo, por supuesto, no hacía nada de eso. Con respecto a lo que me preguntás del año 82, en el Instituto Suma, que había clases de teatro, una de las profesoras era María Eguis, que era actriz. Ella fue la que propuso, ¿por qué no contamos cuentos? Yo conozco un café en San Telmo, conozco a la dueña, y bueno, así empezó todo. En ese año 82, me acuerdo que el día del Santa Cecilia, el día de la música. Y empezamos a contar cuentos en ese café. ¿Quién iba? ¿Ustedes que iban, lo anunciaban en algún lugar? ¿Iba la gente del Suma? ¿Capaz alguna...? Siempre ha sido muy difícil, porque el público había que, bueno, comunicar a amigos y que íbamos a hacer eso, y la gente venía, y unos le decían a otros, y así era de boca a boca. ¿Y No, sentías que era distinto una vez que estabas sentado e ibas a contar un cuento de Calvino o el Enebro? En el momento que arrancaba el cuento, ¿notabas algo distinto? ¿Cambiabas algo con respecto a cuando ya estabas sentado contándole a un séptimo grado o en un sábado en el Suma, con respecto a estar ya con una luz, con gente que pagó una entrada en un escenario? no, no, nada varía, no. No, puede haber variaciones de tono. En un cuento contado para chicos de 5 años, puede ser el mismo cuento, cambian los tonos, la forma, pero el cuento es el mismo. Y la prensa le llamaba la atención, aparecían en los diarios, conversando con Marta Lorente, me contaba que un poquito después, ya a mediados de los 80, hubo como algunos periodistas que empezaban a ver con curiosidad esto, pero ¿cómo Sí, en pero el 82, en el 83, no. terminada la guerra? Venían actores, eh, por contactos de María Eguis, pero no, la prensa no. Dijo la doctora Echevarne, te fue a ver, ¿a qué hora era esto en San Telmo, en un bar? Era una cosa extrañísima, creo que era los miércoles a las 20:30 o algo así. Y apareció la doctora. Y ella me decía, usted hace otra cosa. Y yo le decía, pero doctora, hago lo mismo que hago siempre, me siento en una silla y cuento. No, hijo, usted hace otra cosa. Y yo nunca, bueno, no sé, yo siempre sentí que hacía lo mismo, pero ella decía que era otra cosa. No, esas visitas de la doctora. Después el tiempo fue pasando, pasamos a otros locales. Me acuerdo que había uno de jazz que se llamaba La Trastienda, que fue muy famoso, y ella vino. Y yo contaba unas barbaridades tremendas del satiricón, y me acuerdo que recitaba a Las Chicas de Flores, y ella estaba horrorizada porque dijo, yo soy una chica de flores también. ¿Y qué es eso del sexo? Le digo, bueno, doctora, le digo, ahora el sexo se les cae la vereda por otros motivos, ¿no? Pero ¿cómo cuenta esas cosas? Bueno, la eterna disputa con la doctora Echevarne, que la desarmé tanto que me acuerdo que el 4.º año ya, un día, porque claro, ella había sido mujer del poeta de Miguel Echevarne. Miguel Echevarne, que un poema narrativo que se llama Juan Nadie. No sé qué tipo Ah, de identidad tienen, pero lean eso. Un Martín Fierro compadre, no sé de qué año es, si de los 40, si de finales de los 30, pero claro. es Y espectacular. ella, yo le decía, usted cállese, que usted es de la noche y del tango, hasta que un día se soltó con todas las... y se puso a cantar Muñeca Brava en la clase. Eso no me lo olvido nunca. Sí.
así parada en la puerta, que ya se iba a retirar y se puso a cantar. A partir de ahí yo la llamaba Muñeca Brava, o le decía Dorotea, porque ella de chiquita quería que la llamaran Dorotea y no Dora, porque decía Dorotea, yo soy la más hermosa de la aldea. Esa fue, no, la relación con la doctora Echevarne fue tremenda. Mira, la última, ahora que me decís esto, y el tiempo fue pasando y pasando, y me acuerdo que la última vez que la vi, porque asistí lamentablemente a su enfermedad y cómo se fue olvidando de los cuentos. Eso fue terrible. O los cuentos la dejaron, o ella dejó los cuentos y estaba muy mal. Yo siempre la visité con sus operaciones y me acuerdo que una vez estaba en el Actor Studio, iba a hacer una función tarde, a las 11 de la noche, y estaba preparándome para que entrara el público, y de repente viene una persona y me dice, mire, está la doctora Echevarne. Dije, eso es absolutamente imposible. ¿Cómo? Pero si la doctora Echevarne está muy enferma, no puede caminar, no puede. Dice, sí, había venido con su enfermera, la que la cuidaba. Dije, pero no es posible que esté acá. A las 11:30 de la noche estaba. Y le dije, doctor, ¿qué hace acá? Y me acuerdo que me dijo, hijo, ¿cómo no iba a venir a verlo? Y bueno, esa fue la última vez que la vi, con vida. Juan, a partir de la Gran Aldea, bueno, el Actor Studio, distintos lugares, la trastienda, empezaste a hacer tus presentaciones y armar algo así como dentro de tu repertorio, un repertorio para contar cada noche, para decidir qué le cuento a esta gente en este momento. Y a los distintos cuenteros y cuenteras que pasaron por este ciclo, en la conversación surgió el tema de cómo armar o de cómo piensa cada uno los espectáculos, las presentaciones, los repertorios, las contadas. Ni siquiera hay una palabra ahí en común. Una cosa es lo que hace Nicolás, que vos lo escuchaste, lo que puede hacer Marta, por ejemplo, que también estuvo, o la Verbena, o Gallego. En tu caso, en ese momento, y después decime si cambió para finales de los 90, para los 2000, a la hora de armar un espectáculo y ponerle un título para poner el afiche, para promocionarlo, para avisar esto, ¿vos llegabas al escenario sabiendo qué ibas a contar? ¿Qué cuentos? ¿Lo definías en el momento? A la hora de ordenarlos, ¿partías de una idea previa? Quiero armar un repertorio sobre mentiras, por ejemplo, sobre los hermanos Grimm, o que los cuentos se rozaran ahí, que la idea le quedara al público. Siempre me sentí muy libre, no me gustó, he podido preparar un programa de cuentos para presentar en un festival, pero cuando estábamos en Finisterra, que vos estabas conmigo, acordate lo que hacíamos, teníamos unos cuentos, pero acordate que lo cambiábamos en el momento, que yo te decía, Juan, contá ahora, contá en vez de este, contá el otro, porque según cómo venía el público. Yo siempre puedo tener una idea cuando presenté La Torre, porque había que poner un título, un afiche, La Torre de Mentiras y los embusteros sin fin. Sí, había unos cuentos base, pero según cómo estaba el público esa noche, yo lo podía cambiar este cuento por otro. Nunca me até a nada prefijado. En, No, libre. Cuando estábamos en los talleres durante mucho tiempo, vos como maestro, y nosotros, digo, estaba Gallego, Pedro Parcé, Francisco, Manuel, estábamos ahí como alumnos, empezamos a contar, cada uno traía un cuento sin habernos puesto de acuerdo, y cuando empezaban a aparecer motivos en común, o un personaje, o una textura, algo, vos siempre largabas esa frasecilla de los repertorios los arma el inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Más también para hacer tus repertorios? Claro, porque los cuentos se eligen entre los cuentos, a mí, personalmente, los cuentos me eligen a mí, me dicen contame, contame, contame. Después viene otro y te dice, pero esa frase común que el narrador no solamente cuenta, sino que se cuenta, lo que vas eligiendo, eso lo va armando el inconsciente. ¿Por qué quiero contar esto? Y a veces en el taller, y aparte los temas no son tantos, los temas.
Entonces, siempre tienen que ver, por eso el inconsciente los armaba. Acordate las cosas que hacías vos el día que apareciste, que tendrías 15 y 16 años, y, y te pregunté, Juan, ¿qué vas a contar? Y dijiste, suelto de cuerpo, Macbeth, un silencio profundo, y contaste todo Macbeth. Me acuerdo, era un descontrol ese lugar. No creo que haya... Bueno, para nosotros sí, tenía la misma intensidad que que tus reuniones con la doctora. Era un momento iniciático, pero al mismo tiempo paradisíaco. No podíamos creer que eso estuviera pasando ahí. Ya vamos a llegar a ese momento. Con respecto a los repertorios y eso, eh, ¿cómo sos como lector a la hora de pensar en armar un espectáculo? Pensando en que te vas a presentar, no sé, te llaman de un festival, bueno, justo un festival no vas a llevar probablemente algo nuevo, pero tenés la posibilidad de hacer un espectáculo, algo, ¿te pones a leer buscando qué contar o lees más suelto por otros motores y te vas encontrando por algo que vagamente podemos llamar azar o alguna predestinación con los cuentos? ¿Cómo sos como lector buscando material? No, libre, libre. Yo leo permanentemente, leo y es lo que te dije. Dicen, contame, contame, y lo voy anotando. Bueno, este dice que lo cuente. Y leo otra cosa, contame, contame. Y después veo cómo se pegan entre ellos y no me hago mucho problema por... Sí, mira, yo No, te vi contar cuentos, te vi decir poesía en casi todos tus repertorios. Ahora también vamos a ir a eso, a cómo decís la poesía y el idioma original. Te vi contar novelas, por ejemplo, lo que hiciste con Dar la Cara, contar un un fragmento, sí, nunca he contado novelas enteras. No, eh, tengo ahí un proyecto de una novela corta. Bueno, ya vendrá eso en algún momento. Cuando quiera cuando quiera que me diga, contame, contame, contame. Ahora no, ya me va a decir contame. De Dar la Cara, sí, es un fragmento de la enorme novela de David Viñas, eh, que estuvo años ahí esperando hasta que un día, contame, contame. Y el que dio el puntapié fue Antonio, el marido de Marta Lorente, que me dijo, pero eso tenés que contarlo. Y dije, ¿te parece? Y lo conté, terrible. sí, Decime, fuiste. Juan. Bueno, y a la hora de contar, una vez que, bueno, siempre yo recuerdo que cuando tu manera de concentrarte, de enyoguizarte, de meterte dentro del cuento de las funciones era meterte a joder entre las mesas, preguntarle a la gente, hablar, ver quién estaba en el público, hacerlo bien natural. Siempre te gustó contar más bien con la luz prendida que apagada, poder verle la cara al público. Eh, Siempre en tus repertorios aparece en algún momento eh, lo musical, por distintas maneras. Porque dentro de un cuento se empieza a escuchar un cambio de sección, empieza a haber un crescendo, algo es claramente un adagio, tu manera de terminar los cuentos siempre tiene una función conclusiva que remita a la música y por momentos cantás. Y tu archivo de melodías, de canciones, hay algunas de la música popular, pero provienen generalmente de una forma artística que a nivel de convenciones es bastante, a nivel de recursos es bastante diferente a la narración, que es la ópera o la canción de cámara. Esa relación entre tus cuentos y ese lenguaje, ¿cómo surgió? ¿Surgió por pura pasión de escuchante, por naturaleza? ¿Es algo que te pusiste a pensar? Nunca pude sistematizar eso. Para explicarlo es difícil. Yo te puedo decir que toda mi concepción del contar es musical. Yo tengo una orquesta en la cabeza o un instrumento en la cabeza que está sonando y va sosteniendo la palabra. Y eso lo aprendí oyendo y estudiando, no cualquier tipo de ópera, porque eso no se da en cualquier tipo de ópera ni en cualquier tipo de lead o de canción, en algunas muy particulares.
te puedo citar, yo bueno, de muy joven ya sabía de memoria el oro del ring y me llamaba la atención ese declamado cantado fundamentalmente en el primer cuadro, que, con cantantes que fueron de los que aprendí muchísimo, óperas como Wozzeck o como Electra. En el momento, ahora que nombraste Botzek, a la hora de contar El Enebro o El Fiel Juan, donde aparecen, Botzek es una ópera de Alban Berg, de expresionismo alemán. Bueno, no vamos a hablar acá de Botzek, pero véanla. En el momento en el que la mujer está demudada, poseída, estoy hablando del Enebro en el final, y está saliendo a que le tiren la piedra, y vos decís, sale como un autómata, y te pones las manos así, como en una película de Murnau, y ella empieza a decir Blue. Eso es la primera vez que lo hiciste. Eso fue una alegría que hallaste en una contada. ¿Es algo que pensaste o ya cuando leíste el cuento lo viste con esa cita? Haciendo. No, me vino la cita a la cabeza y lo dije así. Te digo que, para que quede un poco más claro, en esas óperas que te nombré, la palabra está sostenida por la música, explotada, llevada a sus límites. Es ahí donde yo aprendí mucho a decir en ese tipo de óperas. Fundamentalmente, Electra, por ejemplo, donde el que se tome el trabajo de ver ese texto y lo que pasa con la música y cómo la música sostiene esa palabra. Bueno, eso a veces lo hacía en el taller yo para ustedes, que trataba de explicar. Eso es, Juan. Entonces, si vos tuvieras, si a vos te visitaran ahí en tu casa las musas, no el coro griego, sino unas musas más ad hoc a la pregunta medio fantinesca que voy a hacer ahora, pero si te apareciera la musa de la música, la musa del teatro y la musa de la literatura, que no existía, pero vamos a inventarla, y vos tuvieras 4 velas, ¿a cuál de estas 3 musas, para poder hacer lo tuyo, le pondrías doble vela? ¿A la música, al teatro o a la literatura? A la música. Bien. Muchas de estas óperas las escuchaste, bueno, casi todas, salvo excepciones que suelen ser muy penosas, en el idioma original. Ya sea estas que citaste en alemán, algún otro ejemplo en italiano, algunas en francés, algunas en ruso, algunas en checo, porque me acuerdo que en clase también, no sé si vimos Yenufa o Edipo, pero también las analizamos. Y en tus cuentos suele aparecer mucho lo de la lengua original. No solo en la poesía, conversando con Beatriz Ortiz, le dije que iba a charlar con vos y le dije, che, Betty, ¿vos qué te interesaría preguntarle a Moreno? Entre las cosas que me dijo, preguntale esto porque yo antes de él no se lo vi hacer a nadie. Que en un 5.º grado, Rumpelstiltskin de pronto contestara y hablara en alemán, sin la necesidad de una traducción ni nada. ¿Eso te nació también? ¿Eso que fue una marca después de tu estilo? ¿Algo que pensaste o algo que salió solito? No, eso empezó a salir solo. Los personajes se revelan y ya no hay posibilidad de que ellos hablan como tienen que hablar. Y nadie, los chicos no cuestionan nada, no se dan por aludidos. Yo he ido a tantas escuelas y no, después me preguntan, pero no se inmutan. Pero vos entendiste lo que... Sí, sí entendieron, cosa que me asombró muchísimo que hayan entendido. Y, Una vez conté el cuento que cuento con vos a Limón, Die Frau, la señora Trude, y lo conté en alemán en el Instituto Suma, y había un chico tirado en el suelo, y el chico lo tradujo entero, le faltaba al final, y la gente quedó pasmada. Todo lo tradujo, había entendido todo, el gesto y el ademán, que son tan poderosos.
Che, y pensás que el momento de la traducción, como un momento de un contacto muy íntimo con el texto, no tanto con la letra, sino con el texto, es importante para un narrador, para una narradora, a la hora de formarse, tener ese tipo de intimidad que te da la traducción con un cuento? Es importante porque es llegar a la raíz, ¿no? Si estás contando, bueno, no es necesario que todo el mundo lo haga, no todo el mundo tiene por qué saber alemán para contar un cuento de Grimm, pero si puede, eso son exigencias personales. Yo cuando hice un espectáculo con una leyenda, Oishin, me puse a estudiar galés, porque yo no me podía permitir, yo tenía que saber más cosas, pero eso son exigencias personales. Yo tengo que conocer más, pero eso son cosas que yo me impongo. Más, quiero saber más. Entonces, fíjate, los cuentos italianos, una cosa es, no sé, ver una foto de una milanesa y otra es comértela. Cuando vos lees esos cuentos populares en italiano, estás tocando la fibra, ahí el cuerpo se acomoda, la boca, la sonoridad. Nicolás decía en su reportaje que él cuando cuenta en francés sube dos tonos, eso pasa, se modifica todo el aparato fonador con otros idiomas. Bueno, pero eso es algo personal, manías. De- Claro, cuando yo veo que una persona está contando, bueno, por lo menos que pueda hacer es, qué sé yo, estudie inglés y lea, si es su interés, ¿no? No sé, cada cual es cada cual. Che, nombraste los cuentos populares de Calvino, hablamos de los cuentos de Grimm, mencionaste la leyenda de Oisin en Tierna Nou. ¿Por qué contás relatos, cuentos o leyendas populares? Eh, ¿Por qué? Ahora, en el 2020 hay que contar ese tipo de relatos. También contás de autores, pero si yo voy recordando tus repertorios, lo popular es mayoría. ¿Qué encontrás ahí? ¿Eso te lo dio la doctora? ¿Es un interés tuyo? Sí, la doctora decía, pero no ve que ya lo tiene servido eso, el cuento folclórico, lo tiene servido para contar. Y aparte por la profundidad y por la... Eso es eterno, eso no se termina más. Los arquetipos y todo eso. Eso me interesa contar. Bueno, yo al cuento le pido tantas cosas para que lo pueda contar. Profundidad, que sea para que todo el mundo entienda por capas, cada uno entiende lo que quiere entender, que se le vaya descubriendo, que nadie quede afuera. Yo le pido todo, que sea profundo, que sea estéticamente lo más, todo es para mí tiene que ser lo más, y que se te incruste en tu vida y que no te lo olvides nunca más. Por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Que después de 30 años yo recibo un mail desde Alemania de un alumno mío, que esos mails son todos iguales. No sé si se acordará de mí, todos empiezan así. A mí me da un poco de miedo cuando alguien se acerca. Yo no sé si usted se acordará de mí. Ay, Dios mío, que es que yo me acuerdo. Y uno de esos, que son varios, pero después de 30 años, recibir un mail que me diga, recién ahora comprendo el cuento que nos contaste en séptimo grado. En cada bosque hay un ratón que toca el violín. ¿Qué es esto? No es la primera vez que me pasa. Te acompañó durante 30 años ese cuento y te va a seguir acompañando toda la vida. Eso es lo que yo pretendía. Eso es lo que yo quería. Que no te lo olvidaras nunca. Vamos a pasar, aparte de tu trabajo haciendo espectáculos, presentándote, un trabajo también muy sostenido y a lo largo de mucho tiempo y en muchos lugares haciéndolo. Bueno, cualquiera que se dedica a esto eh, sabe, no te viene a tocar la puerta un productor y te dice, bueno, venite acá. Es un trabajo de producción personal que sostenerlo en el tiempo y en esa época también, aparte de la calidad de lo que hacías, es algo que es muy valorable. En algún momento
la doctora Echevarne se retiró de la formación, dejó de dar clases, y vos empezaste con Beatriz y con otros profesores a hacer un poco las dos cosas, la parte más de profesor y por otro lado la parte del taller, de intentar enseñarle a otras personas cómo narrar. ¿Cómo te sentiste cuando arrancaste, cuando tuviste que recibir gente y hablarle sobre esto? Ni siquiera decir explicarle cómo hacerlo. ¿Cómo te lo tomaste al principio? ¿Cómo te lo tomaste con el tiempo? Claro, porque la doctora Echevarne tenía las cátedras del profesorado, pero a su vez tenía el taller de narración oral donde iban la gente que quería. Cuando nosotros nos recibimos de profesores, ella nos dejó, muy generosa, nos dejó las cátedras del profesorado a los que nos habíamos recibido, sus cátedras, y a mí me dejó el taller. Ella daba uno y yo dábamos en simultáneo. A mí me dejó el de avanzados, no me acuerdo. Bueno, yo heredé ese taller, pero yo nunca fui al taller de la doctora Echevarne. Yo la tenía ahí, claro, era mucha carga horaria. No me acuerdo, eran 6 horas semanales de literatura infantil y juvenil. Entonces la teníamos ahí todo el tiempo y la veía narrar y veía a mis compañeros del club de narración, de narradores narrar y así se aprendió. Yo no fui a un taller y por eso siempre dije que hay que hacer, para aprender a contar cuentos, hay que hacer un taller para darse cuenta de que para contar cuentos no hay que hacer ningún taller. Nunca fui vueltero en ese sentido. Sí existe otro tipo de relación, como vos decís, cuando uno elige, como yo te elegí a vos, por ejemplo. Entonces, para darte lo que sé, lo poco que puedo saber, y transmitirte, y ya, bueno, esa relación de maestro-discípulo que, bueno, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con un taller. No, no. ¿Cambió un poco tu manera de escuchar tanta gente todos los viernes, todos los miércoles, escuchar 10, 12 personas random contando? eh, Sí, yo siempre dije, aprender a contar cuentos se aprende contando y viendo contar a otros, y viendo contar a los que saben contar. Entonces, cuando bueno, esas personalidades que cuentan, pero ¿cómo no vas a aprender? Siempre, pero mirá que yo no sabía que se podía hacer esto, no, siempre se aprende. Sí, sí, sí. y hablando de esas personalidades que cuentan, en un momento, ya con muchos años de estar trabajando en Buenos Aires, empezaste a viajar. Festivales en Colombia, en España, en Chile, en Perú, y ahí conociste otras cosas. Ahí en ese artículo que yo digo que está en ese libro y en tu blog, vos te dedicás bastante a contar eso. Y yo me acuerdo que algo muy lindo del taller era cuando vos volvías de los viajes, como el narrador del cuento de André Gide y Oscar. Ah, sí. ¿Qué ha visto? Vi, y decías, una tipa que hacía la danza Kata Kali mientras contaba. O sea, Ah, sí. estábamos sentados en una silla, bueno, y esta tipa hacía esto, y si lo hace esta tipa, sí, por supuesto. Y vi otro que contaba el patito feo en 1 hora y 20, y otro que contaba Yejos, pero el cuento transcurría en Bogotá y hacía 40 grados de calor, y Buenaventura que contaba en patas con los ojos cerrados y echando a los hombres de la sala. ¿Cómo fue ese momento de empezar a conocer y a que te Bueno, sí, mira, yo tenía 50 años en el 2002. Todo eso lo debo a padrino y madrina, porque siempre le digo a Carolina Rueda, le digo que es mi madrina internacional, porque ella cuando estuvo acá y me vio, fue ella la que me recomendó para el Festival de Bucaramanga. Y ahí fue conociendo gente que me ayudó muchísimo. Bueno, Nicolás Buenaventura, ni te digo, que por él fui a Güemes, a Canarias, y ahí conocí a otro, y se iba encadenando. Yo estaba en Chile y ya me habían invitado para Güemes, estaban a Güemes y me habían invitado para Aragón, y eso no paraba. Y Carolina Rueda me lo dijo, ahora tú no pararás. Y fue así. Y claro, y conocer esos personajes con estilos totalmente distintos, muy talentosos, muy talentosos. Ese festival de Bucaramanga del 2002 fue
glorioso. Ahí lo conocí a Kiko Cadaval. Después, cosas tan distintas. Oswaldo Felipe de la PAI de Zaragoza. Ah, no, no. Toda esa gente tan talentosa, tan talentosa. ¿Cómo te sentiste llevando lo que vos hacías, lo que ya traías, lo que habías visto con la doctora, lo que ya venías haciendo en ese lugar? ¿Te sentiste Ah, cómodo? fue una cosa, tremendo fue. Nadie podía entender lo que yo iba a hacer. En Colombia, pues fue una... Pero ¿cómo que usted se va a sentar en una silla y va a contar? Sí, me voy a sentar, pero eso no es posible, que tuve unas peleas, porque todos en Colombia, todos parados, caminando, era totalmente una cosa, y me daban con, usted lo que tiene que hacer es que el cuerpo, y yo nunca le di mayor importancia a nada, yo seguía haciendo, después me di cuenta de que muchos terminaban sentándose. Hubo de todo con esa silla. Claro, yo en Bucaramanga debuté en un lugar que le llaman La Gallera, por la riña de gallos, que es como una placita de toros, así. Y a mí me dijeron en el hotel, casi me muero, Perdón, Juan. redondo, redondo. Y me dijeron, me acuerdo que estaba desayunando, me dijeron, tú debutas mañana en La Gallera y tienes 3.000 estudiantes. Dije, ¿cómo? Pero yo necesito una sillita. Bueno, no, pero qué sillita, dije, y yo hice eso. Yo creo que la cabeza me dio vuelta, digo, pero ¿cómo hago todos alrededor? Tú cuenta, me decían, que te van a seguir. Creo que la cabeza me dio vuelta en redondo, y yo ahí contando cosas que, que les parecían muy extrañas en Colombia, como la larga siesta de papá o cuentos así muy de cámara, muy íntimos. Decían, pero ¿qué es esto? Bueno, intercambios, tremendo. No, no, no. Después el ataque de un técnico también en un teatro en Agüimes, que yo pedí una silla y me dijo, pero ¿cómo una silla? Bueno, fue terrorífico eso. Pues si acá con todo el equipo de luz, de sonido, era un teatro enorme, con todos los avances. Y me acuerdo que había, no sé, muchos niños había. Fue fantástico, y con una sillita. Pero el técnico estaba muy enojado, porque yo me iba a sentar ahí, poco menos que dijo que me iban a asesinar. No, no pasó nada. ¿Qué tipo de contadas? Una así bien, bien popular, donde hay un público que se sienta ahí a ver qué pasa y son 3.000 y están ahí, o una función más, viste, Sala Lugones del Teatro San Martín, ponés, imagínate ese público, silencio, gente que, no sé, No, acá, no, no, mezclado, ahí en la gallera esa, en la universidad, en Bucaramanga, conté, me acuerdo, eh, la larga siesta de papá, y el otro, el de mi libro, El cuento de las mentiras. El cuento de las mentiras. Esas dos cosas conté. Y que uno folclórico, totalmente de, sacado, y el... en la larga siesta de papá, con 3.000 personas al aire libre, imagino, con un micrófono y unos parlantes, hiciste el ¿has dormido bien, papá? Sí, exactamente igual. Estaban un poco desconcertados los colombianos porque no estaban acostumbrados a cuentos de ese tipo, serios o tristes, ellos quieren, era otro el material que trabajaban. Hablando de ese silencio, hay una frase que nos decías siempre en el taller. Si hay algo en lo que insistíamos mucho era para que contáramos y no hincháramos las pelotas con lo preparé, pero no sé, lo tengo así, como contá de una, que esto funciona así. Y nunca ahorrabas en recomendaciones vinculadas hacia los silencios. Y lo decías de dos maneras. Por un lado hablabas del peso de cada palabra en el discurso del narrador, y también traías esta cita de Debussy, creo, que decía que el silencio es el mejor instrumento para darle expresión a la frase musical. Esto de los silencios, eh, conforme fuiste avanzando como cuentero,
bueno, Nicolás hablaba de reducir las palabras, de ir, vos también te fuiste concentrando. ¿Qué relación tenés con el silencio en general y a la hora de contar? Esto- No, no, no. El silencio es como la música, música, nota y silencio, si no, no se puede. El silencio en la narración es importantísimo, vale tanto como la palabra. Y aparte el silencio le permite al que oye, al que escucha, ver. O ahora me hiciste acordar de otra cosa que me decía la doctora cuando contábamos los sábados. ¡Ay, hijo! Me decía, no se vaya a apurar en el cuento este, ¿cómo se llamaba? El cuento, un cuento de Calvino. Ay, no se apure porque yo quiero ver, me decía ella. Yo quiero ver a ese el rey en el cesto, que ella se reía tanto. Yo quiero ver, déjemelo ver al rey cuando se cae con la canasta. No se vaya a apurar, me decía. Entonces, los silencios son muy importantes, como la palabra. Entonces, cuando vos haces silencio y vas, la gente puede verlo, y que esa es la idea, que la gente vea lo que oye. Eso para mí, Esa es la idea. leyendo el arte de narrar, creo que es lo que inventó, la gran invención de Echevarne, que es si vos, como cuentero, estás, y vos lo decías todo el tiempo, estás viendo lo que estás contando y haces un silencio, el que está en el público lo va a ver también. Esa es una Claro, es magia. que lo tiene que ver. Sí. Primero lo tengo que ver yo, y si no lo veo yo, no lo ve la gente, no lo ve el oyente. Yo lo tengo que ver, y lo tengo que sentir, tengo que estar totalmente presente en eso. Si no, no hay forma. De la boca para afuera, no. Tiene que ser vivido. Para traer por una última vez a la doctora y ya ir cerrando esta conversación. En el arte de narrar habla de las condiciones del narrador y dice donde la simpatía, amor al prójimo y un total olvido de sí mismo. Después de todos tus años como formador, como narrador, ¿sumarías alguna, corregirías alguna de estas condiciones? ¿Qué condiciones tiene que tener un narrador o una narradora? No, esas, y no olvidarse de esas. Olvidarse de sí mismo en tanto a contar para lucirse. No olvidarse cuando uno está preparando o leyendo algo para entregarle a los demás. Ocuparse en sentir, ocuparse en investigar, ocuparse de eso. Y después sí, cuando uno está ante el público, se da entero al público. Es eso, es eso. Vamos, si tenés ganas, a la parte de recomendaciones, sección que inauguramos con Nicolás Buenaventura. Recomendá Ah, sí. lo que quieras. Yo siempre digo, bueno, pensando en el público que puede estar escuchando esto, que es gente que te conoce, cuando lo anuncié, seguramente yo no los conozco, después te voy a decir los nombres, pero mucha gente, qué bueno volverlo a ver, probablemente hayan sido alumnos tuyos de la primaria, colegas, gente de afuera que te vieron en festivales, pero gente que está de alguna manera vinculada con vos, con el cuento, con la escucha. Si vos tuvieras que recomendar para cuenteros y cuenteras 3 libros, uno de cuentos, uno de literatura que no sea de cuentos, puede ser teatro, poesía, una novela, y otro libro que no sea de literatura. Vos una vez me dijiste que Oscar Corredor ponía Harún en el País de las Historias como lectura obligatoria, no sé si en sus cursos o en sus talleres. Eh, en tu caso, ¿cuáles serían esos 3 libros? Ay, es muy difícil y vos lo sabes muy bien por nuestra relación, y que yo a veces digo, mirá Juan, ahora me parece que habría que leer tal. No en general no se puede. Te digo lo que para mí en este momento, Ahora con eso, sí, en la mesa. sí, que tengan los que quieran ser narradores, que lean una edición completa de los hermanos Grimm, que lean, bueno, coincido también con Nicolás, lo que él dijo, bueno, también yo suscribo, pero Shakespeare, que era no cuento, Sí, y, literatura. y creo que es el momento de leer o de volver a leer, cosa que estoy haciendo actualmente, Schopenhauer. Bien. Mundo como representación y voluntad. Como,
Sí, Bien. sí, eso es necesario. Eh, bueno, Juan, una última pregunta. Rossini tuvo un periodo de juventud, un periodo de madurez, un largo periodo de silencio, donde Ah, sí. no presentó, se encerró en su castillo, Ah, lo admiro tanto, lo admiro tanto. hacía sus banquetes, cocinaba, se decía que era Ah, sí. muy buen cocinero, y después volvió con una bagatela y una misa, que es una cosa. El viejo Verdi también volvió en Ah, forma de Falstaff y de Otelo, capaz sus dos óperas más importantes. Sacando este paréntesis luctuoso y ridículo del distanciamiento social, ridículo porque no sé cuándo se va a ver esta entrevista, capaz dentro de 3 años y habrá que explicar qué fue esto. Eh, Hace ya unos años que no venís presentando nuevos espectáculos. ¿Va a haber una misa? ¿Va a haber un Falstaff? ¿Va a haber algo, un estilo tardío, algo que vayas a volver a presentar? no lo sé, puede ser. Tengo, en el caso, tengo la misa, tengo mi Falstaff último para, no sé si último, bueno, no sé, ya voy a ver, pero está, si tuviera que volver a contar ahora, es eso lo que ahora contaría, un secreto. Hermoso. Nos quedamos con Schopenhauer, con el secreto, con el misterio, con una inmensa gratitud personal. Todo esto que puedo llegar a ser para mal o para bien, te tendrás que hacer cargo también de eso. Tiene que ver con ese momento en el 2003 en el que nos conocimos. Cuando anuncié esto, todo el mundo se refería a vos como maestro, maestro, maestro. Bueno, acá hay un maestro que habló buena parte de su entrevista de su maestra. Y esto también habla mucho del don de maestría que tiene Moreno. Así eran los talleres, si Gallego, de la Serna, Pedro, también nombramos a Moreno todo el tiempo. Es porque él nombraba todo el tiempo, y nombra todo el tiempo a la doctora Echevarne, y como la doctora no puede estar en Cuentera en la sala, me gusta haberte también llevado por ese camino. Lo que dijiste al final, ese secreto, esa promesa, es una alegría, vale la pena no respirarse la tos de alguien en la fila del supermercado, por lo menos para poder escuchar eso. Moreno, muchísimas gracias por haber estado en Cuentero en la sala. Gracias, Juanito. Gracias a vos.